Hemos dicho que hay pecados que abren puertas a los demonios. Por eso la Biblia me dice que no debemos de darle lugar al diablo, porque si nosotros nos descuidamos y pecamos, podemos dar lugar al diablo en nuestra vida. Una de esas puertas que se pueden abrir en nuestra vida son las puertas que se abren a través de los pecados sexuales. Porque la Biblia dice que los pecados sexuales son abominaciones y perversiones. Y cuando se habla de los pecados sexuales, se habla de la fornicación, se habla del adulterio y se habla también de lo que es el incesto. Hablamos nosotros que el libro de Levítico me enseña sobre el incesto y vamos a leer esos versículos, por favor, porque sé que no los leímos hace 8 días. Iba yo un poco rápido, pero los quiero leer en esta noche. Levítico 18, verso 10 dice: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Ahora, varios versículos en ese capítulo hablan sobre los diferentes tipos de incesto que se pueden realizar o se pueden hacer. Y todos estos tipos de incesto obviamente son perversiones, son abominaciones que Dios reprueba. El incesto infantil es principalmente uno de los peores y uno de los más dolorosos y tristes que se pueden experimentar el día de hoy en la humanidad. Cuando se abusa de un niño pequeño, cuando se abusa de un bebé, ¿por qué no decirlo? Porque a veces son casi bebés los que son abusados. Dijimos que el incesto infantil es muy triste, es muy doloroso, porque los niños son los seres humanos más vulnerables, ¿sí? Más indefensos de todos nosotros. Ellos no pueden protegerse, ellos no pueden defenderse a sí mismos como se defiende usted, como yo me puedo defender de los hombres o quizá de las fuerzas sobrenaturales que existen en esta tierra. Los niños son indefensos, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos nosotros proteger, cuidar a nuestros hijos, porque nuestros hijos, al ser indefensos, ¿verdad? Nuestros pequeños, al no poder protegerse, están expuestos a la demonización. Están expuestos a ser abusados sexualmente, y cuando son abusados sexualmente, están expuestos, lo vuelvo a repetir, a la demonización, a que algunas conductas desordenadas comiencen a surgir en ellos. Algunos de los jóvenes que han sido abusados desde pequeños, algunos de los niños que han sido abusados o tocados desde muy pequeños, a veces desarrollan conductas homosexuales. ¿Me estoy explicando? Y todo esto, ¿por qué? Porque se abrió una puerta a los demonios a través del incesto. Por eso es muy clara la prohibición en Levítico del incesto. Y es tan clara que en Levítico 20, verso 17, me da la consecuencia de aquellos que no obedecen o no obedecían a este mandato. Dice Levítico 20, 17: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, dice, es cosa execrable. En otras palabras, algo condenable, porque está profanando lo sagrado. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Dice, por tanto, porque estás profanando lo sagrado, serán muertos. Mira la sentencia de los que caían en este problema sexual. Serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, porque descubrió la desnudez de su hermana, su pecado, dice, llevará.
Entonces el pecado de incesto abre las puertas a los demonios. Levítico sigue hablando sobre otro pecado y me habla sobre el pecado sexual del homosexualismo, otro de los pecados sexuales prohibidos en la palabra, porque dice que claramente es una abominación. Verso 22, vamos a leerlo. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Y dice que es, dígalo fuerte, ¿cómo es? Es abominación. Y nuevamente la sentencia sobre aquellos que caían en este pecado nuevamente es la muerte, así como en el incesto. Levítico 20, verso 13 lo dice claramente. Dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ahí está claro que es abominación. La sentencia es: ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces note por favor cómo Dios trata a los pecados sexuales de una manera muy seria. El siguiente pecado sexual que me habla Levítico ya no es el incesto, ya no es el homosexualismo, sino que ahora es el bestialismo. Lo dice el versículo 23. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Y me dice que es perversión. Ya no tan solo es abominación, sino que es una perversión. ¿Por qué? Porque ya no es un hombre, ¿verdad?, con una mujer para fornicar. Ya no es un hombre con un hombre para crear una conducta homosexual. Ya no es un hombre con un pequeño para ser un pecado de incesto, sino que es un hombre o una mujer teniendo relaciones con un animal. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es triste esto, pero esto es una perversión, algo que corrompe, ¿sí?, el diseño original de nuestro Dios. Y nuevamente, el castigo para esta perversión viene a ser la muerte. Levítico capítulo 20, verso 15. Cualquiera que tuviera cópula, o sea, relaciones con bestia, ha de ser muerto. Y no solamente el que las tuviera, sino que la bestia también tendría que ser muerta. ¿Por qué? Porque esto es una perversión. Una perversión. No podemos nosotros consentir esta clase de conductas en el ser humano. Desafortunadamente existen esta clase de conductas en el mundo, aunque usted no lo crea. Una aberración, una perversión terrible. Ahora, por si fuera poco, si estos pecados sexuales nos causan escándalo, hay un pecado sexual todavía más aberrante, más pervertido, y por qué no decirlo, una puerta totalmente abierta a los demonios. Y me refiero a un pecado que se conoce, aunque no está el nombre en la Biblia, ¿verdad?, como tampoco está el del incesto, pero sabemos que hoy se le llama así. Aunque no está esta palabra en la Biblia, sabemos nosotros que el Señor también trató de advertirnos, nuestro Dios trató de advertirnos sobre este pecado. Y estoy hablando de la necrofilia. Quizá usted nunca ha escuchado este término, pero es necesario que se lo mencione, porque hoy en día este pecado sexual también se practica, y hay algunos hombres, hay algunas personas principalmente que están en el ocultismo, en la hechicería y en cosas por ese estilo, que practican este tipo de pecado. Necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? La necrofilia es la atracción por la muerte o por algunos de sus aspectos.
La necrofilia es una perversión sexual que trata de obtener el placer erótico, placer sexual, con cadáveres. Escuche esto, ¿verdad? Suena aterrador, ¿verdad? Suena aterrador. Si aterra pensar de abusar a un niño, si nos aterra pensar en tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, si nos aterra pensar tener relaciones con una bestia, ahora imagínese lo que es tener relaciones con un cadáver. Cosas totalmente demoníacas, cosas que abren totalmente puertas demoníacas a las personas que realizan o que practican estos pecados que son aberraciones delante de nuestro Dios. Obviamente, cuando vamos a la Escritura, amados, sabemos nosotros que no está esta palabra de necrofilia, pero el Señor advirtió en Números capítulo 19, versículo 11, acerca de ni siquiera tocar un cadáver. Por eso dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ahora, yo me preguntaba en esta mañana que estudiaba esto, Señor, ¿por qué no quizá fuiste un poquito más claro y pusiste algo así como lo hiciste con lo de las bestias? Y sabe que en lo que pude entender, en lo que yo entendí que el Espíritu Santo me hacía entender, ¿por qué no está explícito esto, la necrofilia, así literalmente en la palabra del Señor? Es porque en realidad, y lo vuelvo a repetir, esto me lo hizo entender el Espíritu Santo. Yo creo, amado hermano, que el Espíritu Santo no quiso dejar esta aberración escrita porque ni siquiera quería que los hombres llegaran a tal extremo. ¿Me estoy explicando? Es como cuando le decimos, no le digas o no le des ideas. No sé si me estoy explicando en esto. ¿Sí? No quería que el hombre tuviera esa idea de poder llegar a esta abominación, a esta aberración, pero quiero decirle que el hombre, a raíz que le abrió la puerta al pecado, le abrió la puerta a los demonios, y los demonios los llevaron inclusive a tener este tipo de relaciones con los cadáveres. Créalo o no, hay personas, hay registros, hay testimonios el día de hoy de personas que han sido detenidas, que han sido involucradas en este tipo de aberraciones, y ahí están. Y yo no quise tomarme el tiempo para decir los nombres de esas personas, porque vuelvo a repetir, ni siquiera deberían de mencionarse estas cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Se acuerda de aquel endemoniado que vivía en los sepulcros? ¿Se acuerda de eso? Ahora no dude, y aunque la Biblia no lo dice literalmente, no dude que probablemente este hombre practicaba necrofilia. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Y no estoy diciendo nada que no sea algo que la palabra pueda enseñarnos. No lo dice claramente, pero ¿por qué estaba en los sepulcros? ¿Por qué vivía en los sepulcros? ¿Qué lo llevó a vivir en los sepulcros? ¿Qué andaba haciendo en los sepulcros este hombre? Piénselo, por favor. Y quiero dejar hasta aquí este punto, porque la verdad que es una aberración pensar en que haya personas que practiquen esto el día de hoy. Entonces, entendamos, por favor, que los pecados sexuales son abominaciones y perversiones que contaminan la tierra. Por eso la sentencia para este tipo de personas eran personas que tenían que ser muertas. La única indicación que se le daba a aquel que tocaba un cadáver, y eso que tocaba un cadáver no con la intención sexual, sino que se topaba con un cadáver por accidente, era que debía efectuar un rito de purificación de 3 días. Y después de purificarse 3 días, dice la Escritura que podía al 7º día ser limpio, ¿verdad? Así como lo acabamos nosotros de leer. Entonces,
todos los pecados sexuales contaminan la tierra. ¿Por qué? Porque ya no son pecados que contaminan al hombre, ¿sí? Perdón, ya no son pecados que solamente contaminan la tierra, sino son pecados que contaminan al hombre. Pecados que contaminan al hombre. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento que el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? Corrompe su propio cuerpo, le hace daño a su propio cuerpo el que fornica, el que cae en pecados sexuales. Ahora, Levítico, regresamos a Levítico 18, verso 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, dice, vomitó sus moradores. Después de hablarnos de los pecados sexuales, Levítico se pasa a lo que se ha llamado o podemos llamar nosotros los pecados religiosos. Y otro de los pecados o de los tipos de pecados que abren puertas a Satanás, aparte de los pecados sociales, aparte de los pecados sexuales que acabamos de terminar de escuchar, son los pecados religiosos que vamos a estudiar en esta noche. Cuidado con los pecados religiosos, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta de algo muy importante o interesante en este momento. Vamos a darnos cuenta que Levítico sigue leyendo y menciona un pecado religioso. Escuche bien esto, por favor. Menciona un pecado religioso entre los pecados sexuales. O sea, nos está hablando de los pecados sexuales, y cuando nosotros llegamos al versículo 21, me habla de algo que aparentemente es un pecado religioso. Mire lo que dice Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Dice, yo, Jehová. Ahora, escúcheme bien. Estos pecados que estamos mencionando nosotros, sociales, sexuales y religiosos, son los mismos pecados de los cuales habla Pablo en el Nuevo Testamento. No crea que estamos basando nuestra enseñanza de las puertas a los demonios en pasajes solamente del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento respalda esto. Y cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne y todo lo que produce las obras de la carne, todos esos pecados que producen las obras de la carne, también Pablo pone, escúcheme bien, entre los pecados sexuales, entre la lista de los pecados sexuales, curiosamente Pablo también pone un pecado religioso. Y le digo algo, yo no había notado esto hasta esta mañana que estaba estudiando esto. Yo he predicado sobre las obras de la carne anteriormente, he hablado de estos versículos de Levítico anteriormente y no me había dado cuenta de lo que me di cuenta esta mañana. Hay un pecado religioso entre la lista de los pecados sexuales. Vamos a verlo con Pablo, por favor, para que vea lo que le estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a hablar de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, pecado sexual. Pero luego dice, ni los idólatras, pecado religioso, ni los adúlteros, pecado ¿qué? Sexual, ni los afeminados, pecado ¿qué? Ni los que se echan ¿con quién? Con varones, pecado ¿qué? Ahora, nota usted claramente que hay un pecado religioso
en medio de la lista de los pecados sexuales? Lo notó también acá en Levítico 18:21. ¿Sí? Estamos hablando de los pecados sexuales y después viene aparentemente esta instrucción de que se me habla de no dar nuestro hijo a Moloc, de no ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Levítico capítulo 20 que todo aquel que hiciera esta clase de pecado también tenía que ser muerto. Levítico 20, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, dice, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Wow, ¿por qué tanta agresión? Ya vimos que Dios toma en serio estos pecados, ¿cierto? Ya vimos que Dios toma en serio estos pecados. Por eso dice: yo pondré mi rostro contra el tal varón, versículo 3, lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario. Oiga lo que sucede: profanando mi santo nombre. Verso 4, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, o sea, si los humanos nos hiciéramos de la vista gorda, viendo este pecado respecto de aquel varón, dice, que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, para no llegar a ese extremo de matarle, dice el verso 5, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, contra su familia, le cortaré de entre su pueblo, con todos los que, ¿qué dice? Fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Con todos los que fornicaron. Por fin, ¿es un pecado religioso o es un pecado sexual? ¿Está notando lo que acabamos de leer? ¿Sí lo está notando? Ahora ve por qué Pablo pone entre los pecados sexuales un pecado que aparentemente nosotros lo vemos como un pecado religioso, porque se está hablando de la idolatría, se está hablando de ofrecer nuestros hijos, o los antiguos que ofrecían sus hijos a Moloc, un dios pagano, una deidad pagana. ¿Sí? Dice la escritura que ellos fornicaban, prostituyéndose con Moloc. ¿Qué me está diciendo esto entonces? Ojo, por favor, y ahora vamos a entender por qué está la idolatría entre los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el pecado de idolatría es fornicación con los demonios. ¿Estamos? Mire cómo va avanzando la cosa. Ahora ya no es una bestia, ahora no es un niño, no es otro hombre, no es una mujer. Ahora es no un cadáver, sino exactamente buscar tener contacto con demonios, fornicar con demonios. Y la idolatría precisamente es esto, fornicación con los demonios. Por eso la instrucción es bien clara, este también tiene que morir. Entiendo que aquel que se estaba ayuntando o uniéndose con una bestia, pues hay que matarlo porque es una abominación. Entiendo que el que se está acostando con un cadáver, pues también hay que matarlo porque es una abominación. Entiendo el que está abusando de un niño también, porque esto es una perversión, es una abominación. Pero alguien podría decir, bueno, este solamente le adoró a un ídolo, este solamente le entregó una ofrenda al ídolo, este solamente es un idólatra. Y la palabra dice, este también va a tener que ser muerto. ¿Por qué? Porque fornicación. La idolatría es fornicación con los demonios. A ver si me estoy explicando, por favor.
Por eso dice la escritura que acabamos de leer, que cuando las personas hacían esto, contaminaban el santuario y profanaban el nombre de Dios. Ya no es fornicación con hombre o mujer, ya no es con un niño, ya no es con una bestia, ahora es directamente con demonios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es por eso que está la idolatría entre los pecados sexuales, porque indirectamente, aunque es un pecado aparentemente que tiene que ver con la religión, a través de esos actos de adoración a los demonios que el mundo practica, adoración a los ídolos que se nos ha enseñado a muchos desde pequeños, la gente no se da cuenta que en su adoración, en su aparentemente muestra de respeto o muestra de reverencia a esos ídolos, lo que están haciendo es fornicando con ellos, con los demonios que hay en ellos. Lo voy a comprobar por la palabra. Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente acerca de esto, lo que hacía la gente en la antigüedad. Desde los tiempos que ofrecían a Moloc los hijos, desde los tiempos que ofrecían a Moloc y a otras deidades sacrificios. Y Pablo dice en 1 Corintios 10, verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿a quién los sacrifican? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, con los demonios. ¿Se está dando cuenta de esto? Lo que los gentiles, los paganos hacían al ofrecerle sacrificios a sus deidades, no se lo estaban ofreciendo realmente a esas deidades, se lo estaban ofreciendo a los demonios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hoy en día pasa esto con los idólatras. Hoy en día pasa esto con las religiones en todo el mundo que no adoran al Dios verdadero y que se les ha enseñado a adorar imágenes, se les ha enseñado a adorar ciertas vírgenes, se les ha enseñado a adorar toda clase de santos, toda clase de ídolos, pero no se les ha enseñado a adorar al Dios verdadero. La gente que está rezando o que está orando a esta clase de ídolos o a esta clase aparentemente de dioses, no se da cuenta que está fornicando con demonios. Por eso Pablo sigue leyendo en el versículo 21 y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Habla de dos clases de copa y después de dos clases de mesa. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por favor, pónganme mucha atención porque estamos entrando en materia profunda. Mucha atención aquí. ¿Qué hacían los gentiles? ¿Qué hacían los gentiles? Participaban, ¿verdad? Algunos de la copa del Señor y querían participar de la copa de los demonios o viceversa. En otras palabras, le ofrecían a los demonios sacrificios, ¿verdad? Y querían ofrecerle a Dios también sacrificios. Querían participar de la comunión que nosotros hoy conocemos como Santa Cena y al mismo tiempo querían tomar de la comida que había en los sacrificios a los ídolos. Y Dios a través de Pablo les dice, no pueden hacer ambas cosas. O toman de la copa del Señor o de la copa de los demonios, porque no pueden participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los demonios. Le digo algo, hoy en día esto está sucediendo y sucede cada día de reunión o cada día de misa en algunas de las religiones de esta tierra, donde se está fornicando con demonios
en lo que se llama Eucaristía. Eucaristía. ¿Ha oído esa palabra? Vamos a la Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra que en el griego quiere decir acción de gracias. Se piensan las personas que participan de la Eucaristía, que están realmente agradando a Dios y que están haciendo una acción de gracia para honrar a Dios. Entonces van las personas a misa y el sacerdote, el cura o el obispo, el encargado de hacer la misa, ¿verdad? O la ceremonia de Eucaristía, comienza a hacer un rito. ¿Verdad? De varios pasos donde hay incienso y donde se ofrece aquella hostia que les va a dar a todo el pueblo. Se la ofrece, la levanta y mira hacia donde está el ídolo o mira hacia donde está el Dios que adora o la Virgen que él adora y le ofrece precisamente ese pan, ¿verdad? Y después lo levanta aquí con todas las personas que están presentes y después de hacer esas invocaciones, esos ritos, esas oraciones, esos rezos que ellos tienen, entonces le dice a toda la gente que venga y que participe de ese pan. Sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y la gente viene y toma la hostia. Y no solamente toma la hostia y participa de la mesa de los demonios, sino que bebe de la copa y participa de la copa de los demonios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso hay muchas personas que no entienden, hermanos, lo que está pasando, y tú los invitas a que vengan a Cristo, tú los invitas a que salgan de esa idolatría, y sabes, muchos de ellos no quieren salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque los tienen, escúchame bien, demonizados, los tienen engañados, los tienen, si me permites la expresión, hechizados con este rito de hechizo que les hace tomar de la mesa de los demonios, de la copa de los demonios. Por eso le hablas a tu mamá, por eso le hablas a tu tío, por eso le hablas a tu hermano que participa de esta mesa y él no quiere entender. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Tienen cegado el entendimiento. Están pensando realmente que están participando de la mesa del Señor. Y no, señores, están participando de la mesa de los demonios. Están pensando que están bebiendo de la sangre de Jesucristo, de la copa del Señor, pero están tomando de la copa de los demonios y están fornicando con demonios, según lo acabamos de escuchar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Por eso cuando tú tengas que hablar con un idólatra, con una persona que está cayendo en este pecado religioso y a la vez sexual, porque ya te expliqué por qué está en medio de los pecados sexuales, cuando tú veas una persona así, una de las cosas que te voy a recomendar, y el mismo Pablo lo recomienda, es que tú ores por ellos y digas: Señor, abre el entendimiento de esta persona, rompe, quita la venda de idolatría que está atando a esta persona, que está atando a mi tío, que está atando a mi tía, que está atando a mi papá. Señor, quita esa venda de idolatría y todo hechizo, todo conjuro que esta persona está recibiendo, que ya no lo reciba. Mientras sigan recibiendo este hechizo, mientras sigan recibiendo este conjuro, esa persona nunca va a querer salir de la idolatría. Se va a seguir arrodillando ante los ídolos, se va a seguir arrodillando ante las imágenes de plata, ante las imágenes de palo, de madera, de yeso, de metal, que dice la palabra que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, tienen manos, no pueden tocar, tienen pies pero no pueden caminar. Y dice que son semejantes a ellos los que las hacen. El único Dios que oye, el único Dios que ve, el único Dios que ama y que tiene un corazón para amarnos es Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Apláudele a ese Dios vivo y verdadero. Por eso la gente está engañada.
y confían en estos ídolos. Porque mira lo que dice Oseas capítulo 4, verso 12. Oseas es tan claro, el profeta Oseas, y me enseña que detrás de cada imagen, que detrás de cada ídolo hay un espíritu, hay un demonio. Oseas 4, verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y dice que el leño, ¿qué hace? Le responde: ay, me hizo mi milagrito la Virgen, me hizo mi milagrito fulano de tal. Pero dice, espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios. ¿Para qué? Para fornicar, pecado sexual. ¿Te das cuenta de la conexión de la idolatría con los pecados sexuales? Porque la idolatría, y te lo voy a volver a repetir, es un pecado sexual, es tener relaciones sexuales con los demonios, es fornicar con los demonios. Espíritu de fornicaciones los hace errar y dejan a su Dios para fornicar. Quiero que veas en Apocalipsis capítulo 17, por favor. Y te des cuenta que ahí en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 2, se habla precisamente de la sentencia sobre la gran ramera. Y hablando de Babilonia, se dice que es la madre, en el versículo 2, la madre de todas las abominaciones de la tierra, con la cual han fornicado. Mira la palabra que se usa ahí. Han fornicado. ¿Quién es? Dice los reyes de la tierra. ¿Y quiénes más? Los moradores de la tierra. ¿Qué han hecho? Se han embriagado con ¿qué cosa? ¿Qué tomas? ¿Qué toma la gente? ¿Ah? ¿Qué le están dando? ¿Sí me estoy explicando? No en vano está la palabra que se han embriagado con el vino, y dice que es un vino de fornicación. No estoy inventando nada. Ahí está la palabra clara, exacta. ¿Te das cuenta qué hace la gente cuando viene a tomar la hostia? Cuando viene a tomar el vino, vienen a fornicar con demonios. ¿Serio esto? Es muy serio esto, ¿sí? Por eso la gente a veces, tú le dices, mira, aunque le digas, mira, este pedazo de metal que dices que es tu Dios, yo lo puedo tirar en este momento y no me hace nada. Y aunque tú le demuestres y lo tires, esa persona lo levanta y lo sigue besando y sigue confiando en su Diosito. Hazme favor. ¿Cómo puede el hombre, un ser racional, poner su confianza en un pedazo de metal? ¿Cómo puede el hombre, un ser tan inteligente que ha llegado a la luna y que ha mandado naves a otros planetas, tan lejos, cómo puede el hombre caer tan bajo y poner su confianza en un pedazo de palo, en un pedazo de hierro? ¿Cómo puede? La única manera de lograr esto es a través del engaño de los demonios, que le ciegan el entendimiento a la gente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces escuche bien. Por favor, tenemos que enseñarle a la gente, principalmente a la gente que no conoce a Dios, que no ha sido comprada con la sangre del Cordero, que no ha rendido su vida a Jesucristo y ha nacido de nuevo. Si tú conoces a una persona así, le tienes que decir, tienes que tener cuidado con lo que comes. Tienes que tener cuidado con lo que te dan a beber. ¿Me estoy explicando? Porque mírame, amado hermano, esto me va a conectar con el siguiente pecado religioso que habla ahí Levítico, que es la hechicería. La hechicería. Todo esto está conectado con hechicería, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado de lo que la gente come o que lo que la gente bebe. Acuérdese usted, por favor, lo que sucedió con Judas.
Judas en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 27, dice esto: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, ¿qué dice? Hazlo pronto. Por favor, no pierda la atención en lo que le estoy diciendo. Créalo o no lo crea, de acuerdo a esto que estamos hablando y todos los versículos que le estoy poniendo, las personas que vienen a participar de esta Eucaristía o de esa Eucaristía, de lo que ellos llaman el Dios hostia, porque ¿qué creen los católicos? Ellos creen que realmente ese pedazo de pan se convierte en la carne real de Jesucristo, y que ese vino se convierte realmente, literalmente, se convierte, en la sangre de Jesucristo. Y nosotros sabemos que esto no es posible. Simplemente el pan es un simbolismo de la carne de Jesucristo, ¿verdad? Y el vino es un simbolismo de su sangre. Pero el católico no cree de esta manera. Se le enseña que está comiendo realmente el cuerpo literalmente de Jesucristo, y el vino lo está bebiendo. Y esta doctrina se llama transubstanciación. Transubstanciación, que una sustancia se convierta en otra, de ahí el nombre, ¿sí? Entonces, cuando las personas vienen, toman ese pan, toman ese vino, créalo o no, están fornicando con los demonios, y puede que ellos mismos estén dando puertas abiertas a demonios a su vida. Así como entró Satanás a la vida de Judas cuando tomó el bocado, crea usted que muchas personas están abriendo puertas a Satanás en sus vidas para mantenerse en la idolatría, porque siguen tomando el bocado, siguen comiéndose ese rito que fue ofrecido a los demonios. ¿Me estoy explicando? Y todo eso es hechicería. Por eso le digo que debe tener cuidado, y debemos enseñarle a la gente que tenga cuidado con lo que come, ¿sí? Tenga cuidado con lo que come. Termino con esto para que me entiendan lo que le estoy diciendo, cómo esto tiene que ver con la hechicería. Por eso la Biblia enseña que la idolatría es fornicar con demonios. Hace tiempo, y le voy a contar otro testimonio, y los testimonios yo los cuento porque son cosas que demuestran en la vida real que esto es así, ¿verdad? La Biblia lo enseña, pero cuando lo ves en la vida real, te das cuenta que su palabra es verdad. Amén. Para eso son los testimonios. No creas que los testimonios sean para hacerte famoso ni nada. Los testimonios es para enseñarte que la palabra es verdad. Cuando empezamos nosotros el ministerio aquí en Estados Unidos, recuerdo que conocí a una joven que estaba noviando con otro joven que no era cristiano. La chica no era cristiana, estaba recién llegada a la iglesia. Escuche bien el testimonio, por favor. Estaba recién llegada a la iglesia y apenas estaba conociendo de la palabra del Señor. Su familia se acercó, empezaron a escuchar la palabra del Señor, y bueno, seguido nos hacían preguntas como toda persona que es nueva. En una ocasión recuerdo que estábamos en casa de esta familia y habíamos ido a visitarles para animarles a seguir adelante. Y en esa ocasión la mamá de esta joven fue un poco sincera con nosotros, conmigo, y me dice: pastor, por favor ayúdeme en una situación familiar que tenemos. Dije: dígame, hermana, ¿en qué puedo ayudarle? Ella me dijo: lo que pasa es que
Mi hija está noviando con un joven, ya tienen tiempo noviando, pero este joven la maltrata. Oiga, por eso le digo, cuidado con lo que come. Este joven la maltrata. Dice, ha llegado inclusive a golpearla, no solamente a maltratarla con palabras, sino a golpearla. Y en una ocasión, yendo en el carro con ella, abrió la puerta, el carro caminando, y la quiso empujar hacia afuera. Oigan, hermanos, un intento, ¿por qué no decirlo?, hasta de muerte, ¿cierto? Porque vas en la carretera, vienen autos atrás, tú empujas a alguien del carro, sale la persona y tú no sabes si en ese momento puede caer mal u otro carro viene y la mata. ¿Me estoy explicando? Entonces esta persona me dice, este hombre la maltrata y ha llegado a este grado, y sabe, le he dicho a mi hija, vea cómo el enemigo ciega el entendimiento, le he dicho a mi hija que lo deje una y otra vez. Viene a la casa enojada, molesta por lo que le pasó, y después de 1, 2 días ya lo está buscando de nuevo. Ya lo está buscando de nuevo. Y le diga, ¿cómo que lo está buscando de nuevo? Sí, lo está buscando de nuevo. Dije, qué bueno que me avisa eso, por favor. Qué bueno que me dice, porque aquí hay algo que no es normal. Necesitamos saber qué está pasando con su hija, porque esto no es normal. Probablemente hay algo que le están haciendo a su hija y necesitamos saberlo. Y esta hermana me dijo, sí, pastor, por favor, ayúdenos a orar. Comenzamos a orar por esta persona. Y recuerdo que en una ocasión esta joven comenzó ya a dejarlo, comenzó ya a no buscarlo, porque empezamos a orar por ella. Pero en esa ocasión vino la mamá y me dijo, el novio se fue a México. Y desde que el novio se fue a México, mi hija otra vez no tiene ganas de venir a la iglesia y otra vez tiene deseos de estar con él. Digo, ¿cuándo se fue el novio a México? Dice, hace unos días. Dice, y desde esos días que ella se enteró que él estaba en México, mi hija lo quiere tener cerca de él. Y le dije yo, por el Espíritu Santo de Dios, algo no está pasando aquí, algo no está pasando bien, algo está sucediendo mal. Voy a ir a su casa. Fuimos a su casa. Estaba la joven esa vez acostada allá en su recámara, porque estaba pasando por esos momentos depresivos, tratando de estar con este muchacho, enferma y tantas cosas. Y fuimos a orar, y recuerdo que estábamos orando, ¿verdad?, por esta joven, y dejamos de orar por ella y me regresé yo a la sala juntamente con su mamá y los que estábamos orando por ella. Después de haber orado por ella, escuche esto, a los 5 minutos más o menos se oye un grito en la recámara. ¡Mamá! Se levanta la hermana espantada, va a la recámara de esta joven y yo nomás escucho, ¿qué pasó? ¿Y esto qué es? Y yo no sabía qué estaba pasando en la recámara. Entonces la hermana, muy alarmada, viene y me grita, ¡hey, pastor, venga, por favor, corra, venga a ver lo que sucedió! Entro a la recámara y veo que la joven, ¿verdad?, se había levantado, pero había devuelto el estómago, había vomitado. Pero escúcheme, ¿verdad? Y ojalá que no haya alguien aquí que sea asqueroso, y si no, perdóneme, pero esto es parte del testimonio. Cuando vimos lo que ella había vomitado, la mamá me estaba indicando, mire lo que arrojó. Había sido una especie así babosa blanca, pero entre la especie babosa había un cordón rojo allí. Y le digo a la hermana, ¿esto le salió de la boca, del estómago? Y la muchacha estaba aterrada cuando vio lo que había salido de su estómago en medio de toda esa saliva. Un listón rojo de dentro de su cuerpo le salió. Pastor, no sé qué pasó, yo no me comí eso, de verdad, yo no sé de dónde salió. Ella estaba aterrada, la mamá ni se diga. En ese momento, amados hermanos, entendí yo por el Espíritu de Dios que este joven se había ido a México exclusivamente
hacerle un trabajo de brujería a esta joven. Escúcheme bien, ¿eh? Se había ido a México a hacerle un trabajo de brujería exclusivamente a esta chica para que esta chica regresara con él. De tal manera que antes de irse a México, yo no sabía, él pasó por mi oficina y él me dijo: pastor, vengo a decirle por favor que le diga a fulana de tal que yo no soy un mal hombre, que regrese conmigo, que yo le convengo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Lo único que le voy a decir es que se aleje de ti. No, pero es que yo quiero ir a su iglesia, me decía él. Yo quiero ir a su iglesia y va a ver que yo voy a ser un cristiano. Le dije: ok, si tú quieres ser un cristiano verdadero, no necesitas venir a mi iglesia. Te recomiendo con otro pastor y te vas a aquella iglesia. Porque lo único que tú quieres es venir a mi iglesia porque estás buscando a esta señorita. No, yo quiero buscar al Señor. Ah, si quieres buscar al Señor, te voy a mandar con un pastor de otra congregación. No hay problema por eso. No me haga eso. Digo, entonces tú estás buscando una mujer, no al Señor. ¿Sí? Amados, gracias a Dios, la joven fue liberada de ese hechizo, ¿verdad? Después, platicando con la familia, resumimos todas las cosas. Se supo que este joven había ido precisamente a esto y nos estuvimos dando cuenta de lo peligroso que es que la gente que no ha nacido realmente de nuevo y que no ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios en sus corazones pueda beber o pueda tomar cualquier cosa que le dé una persona que no conoce. ¿Me estoy explicando? Por eso Jesús decía esto en Marcos 16, hablando de las señales de los que iban a seguir a los que creen. Él dijo: van a poner manos sobre los enfermos, van a echar fuera demonios. Pero también dijo esto: si bebieren, ayúdeme, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero son señales a los que creen, a los que han sido señalados o sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pero a los que no creen y a los que no han sido señalados, créalo y téngalo por seguro que todas esas cosas les harán daño. ¿Me estoy explicando? Quiero que dejar hasta aquí porque el tiempo se nos ha ido y no tengo tiempo de entrar en las cuestiones del pecado de hechicería y cómo nuestros jóvenes principalmente y nosotros también pudiésemos estar expuestos a esto si no tenemos cuidado. Le quiero invitar a que se ponga de pie y que podamos nosotros hacer una oración específica por aquellas personas que están atadas a la idolatría. Si has escuchado este mensaje, yo quiero decirte que Dios, el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único Dios que tiene el poder para librarte, te quiere librar de la muerte y del pecado. Te quiere librar de cualquier idolatría. Te quiere librar de cualquier engaño en el que tú hayas caído. Quiere quitar de ti la venda que el enemigo, el Dios de este siglo, ha puesto en tu entendimiento, en tus ojos, para que te resplandezca la verdad del Evangelio y entonces conozcas y adores al único y verdadero Dios. Señor, oramos por aquellos que son idólatras. Y te pedimos que los perdones porque no saben lo que hacen. En su buena intención de adorar, en su buena intención de dar gracias, no se dan cuenta que están siendo engañados y están participando de la copa de los demonios y de la mesa de los demonios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que abras el entendimiento de estas personas, para que les resplandezca la luz del Evangelio, Señor, para que dejen de tener su confianza en los ídolos, para que dejen de clamar a lo que no es Dios, para que dejen de fornicar con los demonios y se conviertan al Dios verdadero.
Y entonces, Señor, sean sellados con tu Espíritu Santo y que ninguna arma forjada contra ellos pueda prosperar. Padre, te ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús por todos aquellos que están cautivos en la idolatría, en este pecado, Señor, que es de hechicería también. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre, que abras sus ojos. Abre su entendimiento, Señor. Quizá alguno de los que estamos aquí un día fuimos idólatras. Quizá algún día de los que estuvimos aquí, Señor, también adoramos a las imágenes. Pero gracias que tú nos diste la libertad. Abriste nuestros ojos, Señor. Y ahora ya no adoramos a la reina del cielo. Ahora ya no somos parte de la gran ramera, la madre de las abominaciones de esta tierra, que ha fornicado los reyes de la tierra con ella y que ha embriagado a los moradores de la tierra con su vino. Ya no somos idólatras. Ahora somos tus hijos. Pero todo gracias a ti, Señor, que nos rescataste, que tuviste misericordia de nosotros. Por lo tanto, te ruego, Señor, que en tu misericordia abras el entendimiento de ellos. Vamos, pide la misericordia del Señor. Ábreles el entendimiento, Señor. Abre el entendimiento, porque la gente, cuando le hablas de la idolatría, se ofende. No le puedes tocar a las personas su ídolo. No puedes hablar de su ídolo porque se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Porque están engañados por los demonios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que sean libres. Ábreles el entendimiento para que te conozcan, Señor, para que te acepten si no te han aceptado, para que pongan su confianza en el único y Dios verdadero y se den cuenta de la diferencia de confiar entre los ídolos, la diferencia que hay en confiar en los ídolos y confiar en ti, Señor. Que vengan al arrepentimiento, Señor Jesús.